hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, Nada nos separará. nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos. Dios les bendiga, sean bienvenidos a este martes de discipulado bíblico, que bueno, pues cada semana lo llevamos aquí a cabo en nuestra iglesia local. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí este tiempo compartiendo con ustedes, mis hermanos, una enseñanza, una clase más de este discipulado bíblico. Dios bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes, amén, que se han dado pues el tiempo para conectarse a esta transmisión, o tal vez lo vaya a ver usted más tarde o en otro día, pero pues gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. Y vamos a orar. Le invito a que me acompañe a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar todos juntos, mis hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me concedes de estar aquí, mi Dios, frente a esta cámara, en esta transmisión, compartiendo, mi Dios, una enseñanza de tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Padre, y que me des entendimiento, que me ayudes a transmitir, Señor, el conocimiento que tú quieres que adquiramos y que pongamos por obra. Te pido también por mis hermanos, Señor, que se encuentran viendo o escuchando esta transmisión, en cualquier lugar que ellos se encuentren, mi Dios, tú bendices sus vidas, Señor. Y pongo en tus manos los siguientes minutos, pongo en tus manos, Señor, los medios, el internet por el cual se va a transmitir este tiempo, mi Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues la semana pasada, ¿verdad?, iniciamos con una serie nueva de estudios que vamos a estar viendo acerca de lo que es la doctrina de Dios o teología.
hoy, el día de hoy, estamos viendo el tema número 2, es lo que vamos a estar pues tratando aquí de que con la ayuda del Señor podamos aprender de esta lección. Y el tema para el discipulado del día de hoy se titula La existencia de Dios. Eso es de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Acerca de la existencia de Dios. Y vamos a estar viendo cómo hay evidencias, ¿verdad?, mediante las cuales Dios se ha revelado al hombre. Y vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, inicio mencionándoles que, por ejemplo, la Biblia, mis hermanos, las Sagradas Escrituras no pretenden mediante razonamientos lógicos o mediante alguna metodología o alguna prueba. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios de esa manera, ¿verdad? Sino que la Biblia asume, da por hecho que el hombre, ¿verdad?, se acerca a Dios creyendo que le hay. Por eso nos dice en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, no pretenden demostrar la existencia de Dios mediante esos razonamientos que le mencionaba, ¿verdad?, sino que, bueno, pues asume como un hecho aceptado por el hombre la existencia de Dios. Y aquí la pregunta que nos pudiera surgir, ¿verdad? Bueno, entonces si la Biblia no nos presenta esos argumentos razonados de la existencia de Dios, ¿por qué nosotros sí pretendemos hacerlo? ¿Por qué nosotros sí pretendemos demostrar mediante la razón, pruebas, ¿verdad?, que Dios existe? Bueno, pues lo hacemos básicamente, digamos, por 3 razones. La primera de ellas, pues para convencer a aquellas personas que sinceramente buscan a Dios, o para aquellas personas, ¿verdad?, que han atravesado alguna dificultad, alguna experiencia difícil en la vida y su fe se ha tambaleado, ¿verdad? Pudiera ser, por ejemplo, el caso de alguien que haya pasado por una enfermedad difícil, ¿verdad?, una enfermedad complicada, que alguno de sus niños, ¿verdad?, haya tenido alguna enfermedad terminal y haya habido un desenlace fatal. Entonces, pues pudiera ser que su fe se ha tambaleado. Y estas pruebas, estas evidencias, pues ayudan a esas personas pues a ver, ¿verdad?, cómo Dios sí existe. La segunda razón, ¿verdad?, por la que nosotros intentamos demostrar la existencia de Dios mediante pruebas o evidencias, pues es para fortalecer la fe de aquellos que ya creen. Es decir, que se estudian estas pruebas de la existencia de Dios no para creer, sino porque ya se cree, ¿verdad?, sino porque ya creemos, y eso ayuda a aumentar o reafirmar nuestra fe. Y finalmente, ¿verdad?, pues tenemos para ampliar o enriquecer nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, esos son básicamente los 3 argumentos que nosotros podemos dar, que pues nosotros presentamos, ¿verdad?, mediante una prueba o un método, la existencia de Dios. Pero ¿y en dónde encontramos nosotros esa evidencia o cuáles pruebas o argumentos son estos de los que yo les estoy hablando? Bueno, pues en eso se trata la clase del día de hoy, ¿verdad? Que vamos a ver 5 pruebas o 5 argumentos o 5 evidencias, como guste usted llamarle, acerca de la existencia de Dios. Cómo mediante estas evidencias Dios se revela al hombre, mis hermanos. Dios se manifiesta, ¿verdad? Por decirlo así, se deja ver, deja que el hombre lo vea, por llamarlo de algún modo. Y estas 5 pruebas, ¿verdad?, la primera de ellas es la que encontramos basada en la creación. En una creación, mis hermanos, que parte de un razonamiento lógico, es decir, de un razonamiento de causa y efecto. Le explico a detalle de qué se trata esto. La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Todo efecto debe de tener una causa, ¿verdad? Y el universo es el efecto. Por lo tanto, tuvo que haber existido una causa. Es decir, está el universo, ¿verdad?, está la creación, pero algo tuvo que haberlo causado. Es decir, esta evidencia basada en la creación parte de un razonamiento lógico, de un razonamiento de causa y efecto. Es como si usted lanza un objeto hacia arriba,
ese objeto va a caer. Hay una causa y hay un efecto. El efecto, ¿verdad? Pues es el universo y la causa tuvo que haber existido. Pero hay quienes dicen que el universo es eterno, o sea que el universo, ¿verdad? Que la creación siempre ha existido, o sea que no tuvo un origen y por lo tanto tampoco tendrá un fin la creación, el universo. Pero vemos, ¿verdad?, cómo la misma creación da pruebas y demuestra de que esto no es así. O sea que no siempre ha existido, que no es eterno. Y lo vemos, por ejemplo, como hay científicos, ¿verdad?, como hay astrónomos que han estudiado el fenómeno este que se ha presentado de estrellas que se están apagando, ¿verdad?, que nos dicen los científicos que han descubierto estrellas que han estado perdiendo su brillo, o sea que se han estado apagando, y algunas otras han llegado ya a un punto en que han dejado de existir. O sea que sí hay un fin en la creación, no es eterna, no es que siempre ha existido y siempre va a existir, sino que sí tiene un fin. O lo vemos, por ejemplo, también aquí en nuestro planeta, como hay ríos, ¿verdad?, que sin la intervención del hombre se han secado. O hay volcanes que hace muchísimos años estaban activos y ahorita esos volcanes ya se han apagado. Entonces tiene un fin la creación, no es eterna, sino que la misma creación, ¿verdad?, da testimonio de que sí tiene un fin, por lo tanto tuvo que haber tenido un principio. Hay otro argumento, ¿verdad?, que también dice que toda la creación surgió de la nada. Pero basándonos, ¿verdad?, en el razonamiento lógico, pues de la nada, nada surge. O sea, eso no es posible, ¿verdad? Tiene que haber una causa y un efecto. Entonces, pues la explicación más razonable, la explicación más apegada a la razón, pues es aquella que nos dice, ¿verdad?, que toda la creación, todo cuanto vemos, toda materia, todo movimiento, fueron creados en algún punto del tiempo. Todo lo que vemos, ¿verdad?, lo que conocemos, sean galaxias, sean estrellas, toda la creación, mis hermanos, hubo un punto en que fue creada y tuvo que haber sido creada por alguien, por una mano, tuvo que haber tenido un creador. No surgió de la nada, no ha estado siempre ahí presente, sino que fue creado. Ahora imaginémonos, ¿verdad?, si la creación es tan grande, tan inmensa, ¿verdad?, el universo, pues se imagina usted la magnitud de su creador. Tuvo que haber sido Dios, mis hermanos, o sea, no pudo surgir de la nada, tuvo que haber una mano creadora. Esa es la primer prueba o evidencia que nosotros encontramos de la existencia de Dios. Esa es la primer prueba de cómo Dios se revela al hombre mediante la creación. La siguiente prueba, evidencia, es aquella que parte de la naturaleza. Por naturaleza, pues me refiero a todo lo que viene siendo, pues, reino animal, reino vegetal, pues nuestro planeta, ¿verdad?, la Tierra. Y lo vemos como nuestro planeta, ¿verdad?, específicamente, tiene una sincronía tan perfecta, mis hermanos. Su movimiento, su rotación, ¿verdad?, que es lo que hace posible que existan las estaciones del año. Como todo tiene un orden asombroso, mis hermanos. Por ejemplo, la distancia que tiene nuestra Tierra respecto al Sol hace posible que aquí exista vida. Si la Tierra estuviera más cercana de lo que estamos, probablemente el Sol nos quemaba, o si estuviéramos más alejados, pues nos congelábamos. Pero esa distancia exacta que tiene la posición de nuestra Tierra y la densidad de la atmósfera de nuestro planeta es lo que hace posible que haya vida. Y les traigo aquí dos ejemplos, ¿verdad? El primero de ellos es respecto a los planetas, a lo que le comentaba ahorita, ¿verdad? La posición exacta que tiene la Tierra respecto al Sol, que hace posible, ¿verdad?, que tengamos una temperatura que propicia la vida aquí en la superficie. Por ejemplo, en Mercurio. En Mercurio la temperatura en la noche, mis hermanos, llega a 180 grados bajo cero.
Durante el día, 430 grados centígrados, una temperatura bien extrema, ¿verdad? Por ejemplo, también Venus. Venus se dice que es el planeta más caliente del sistema solar porque su temperatura alcanza los 465 grados centígrados en la superficie. Y esto se debe también a que tiene una atmósfera muy densa, lo que hace posible que retenga demasiado el calor. En Marte, la temperatura durante el día promedia los 20 grados centígrados, ¿verdad? Es parecida a la Tierra, aquí en la Tierra es 15 grados. Pero durante la noche, en Marte, la temperatura baja hasta 140 grados bajo cero. Neptuno, por ejemplo, que es el planeta más lejano del sistema solar, es el que recibe menos radiación. Su temperatura promedio, ¿verdad?, en la superficie es de 218 grados centígrados bajo cero. ¿Se imagina esas temperaturas aquí en la Tierra? Pues definitivamente no habría vida, ¿verdad? Vemos cómo todos los planetas de nuestro sistema solar tienen unas temperaturas demasiado extremas, demasiado agresivas. La densidad de su atmósfera es o muy fuerte o muy delgada. Sin embargo, aquí en la Tierra la temperatura no llega a esos extremos. Hace posible que haya vida. Otro ejemplo también que vemos, mis hermanos, es en el reino animal. Leía este ejemplo, ¿verdad?, que nos presenta ahí el libro donde estamos sacando estos estudios, y nos habla que en el reino animal hay un escarabajo que se le llama escarabajo ciervo. Se le da este nombre de escarabajo ciervo porque presenta algún tipo de cuernos, ¿verdad? Obviamente no son cuernos, sino asemejan unos cuernos. Y estos cuernos son tan grandes que llegan a medir el doble del tamaño del escarabajo. Pero la peculiaridad es que únicamente el escarabajo macho es quien presenta esta característica de esos tipo cuernos. El escarabajo hembra no los presenta. Entonces, cuando el escarabajo, ¿verdad?, está en su etapa de ser una larva, que aún no se ha convertido en escarabajo, sino que es larva, dice aquí el ejemplo, ¿verdad?, que se sepulta, se mete bajo la tierra, o sea, la larva empieza a cavar, empieza a hacer un hoyo para concluir su proceso debajo de la tierra. Pero la larva que se va a convertir en escarabajo macho se sepulta el doble de cantidad que lo hace la larva que será un escarabajo hembra. Y hace esta función, ¿verdad?, de enterrarse de más la larva macho, precisamente para dar espacio a que ese tipo de cuernos le crezcan. O sea, que al terminar su proceso, sus cuernos también estén enterrados, también estén bajo tierra. Por eso es que la larva que será escarabajo macho se entierra lo doble de profundo que hace la larva que será escarabajo hembra. Entonces usted y yo pudiéramos asombrarnos, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo una simple larva sabe que se tiene que enterrar el doble de profundidad respecto a la larva que será hembra? ¿O quién le dijo a la larva hembra que no es necesario que se sepulte tanto porque no va a presentar esa característica en su anatomía? Entonces, esto es una evidencia, ¿verdad?, de cómo Dios también se revela al hombre a través de la naturaleza, mis hermanos. Y lo asombroso, ¿verdad? Claro que nos asombran los planetas, nos asombra el instinto que presentan estos insectos, pero lo más asombroso, mis hermanos, no se encuentra en sí en la sincronía de los planetas, no se encuentra en sí en el instinto de una simple larva, sino lo maravilloso y lo grandioso se encuentra en la mano que creó esta naturaleza, en la mano creadora de los planetas, en la mano creadora aún de una insignificante larva, si así lo queremos llamar. Ahí es donde se encuentra realmente lo asombroso, ¿verdad? Claro que la naturaleza que Dios hizo, ¿verdad?, es bella, es hermosa, y uno como humano pues se queda asombrado, ¿verdad?, al mirar tantas maravillas naturales tan bonitas,
al ver el comportamiento, el instinto de los animales. Pero lo más asombroso, ¿verdad?, es la mano que dotó de ese instinto a un simple insecto, mis hermanos. Ahí es donde nosotros nos asombramos y donde nosotros encontramos la evidencia de un Dios creador. No la encontramos precisamente en los planetas ni en los animales, ¿verdad? Por eso es que nosotros no veneramos o no adoramos a la naturaleza, ¿verdad? No es que no nos asombre, claro que sí, le repito, es bonita, muy bonita la naturaleza, pero no la veneramos. He escuchado yo o he leído, ¿verdad?, frases que dicen que el universo conspira a nuestro favor. Pues es que el universo no conspira nada, mis hermanos, porque lo grandioso, lo asombroso no está en la creación, sino en el creador. Por eso es que también nosotros pues no veneramos a los árboles, a los ríos, porque lo grandioso es Dios, el creador, no su creación. La otra prueba, la tercera prueba, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver que Dios se revela al hombre, es esa evidencia o prueba, ¿verdad?, que parte de la historia. Y la historia, mis hermanos, también nos demuestra, ¿verdad?, cómo Dios se revela. O sea, en la historia de la humanidad, también nosotros podemos ver la obra de Dios, también ahí la encontramos. Por ejemplo, tenemos cuando en el año de 1948 la ONU decreta a Israel como Estado. Años antes, a 1948, ¿quién se fuera a imaginar que se le iba a reconocer a Israel como Estado? Sin embargo, sucedió. Ahí Dios se reveló a través de la historia, ¿verdad? Porque era una promesa que Él tenía para su pueblo y se cumplió. Fue cumplida esa palabra de parte de Dios. Y cómo vemos, ¿verdad?, que ese pues país tan pequeñito, geográficamente hablando, un territorio muy pequeño, con una población también muy reducida, no son muchos habitantes, y en tan poquito tiempo de historia, de haberse ya formado como un estado, un país, cómo ha crecido, ¿verdad?, cómo ha avanzado respecto a otros países que pudieran tener años de historia. Y siendo Israel un pedazo de tierra desértica, árida, vemos cómo ha tenido avance, ¿verdad?, tecnológico, en la agricultura, en la economía. Entonces Dios también se revela a través de la historia. La cuarta prueba o evidencia, ¿verdad?, donde nosotros podemos ahí ver la existencia de Dios, es en el alma humana, mis hermanos. Es en la creación del hombre, ¿verdad?, en la parte de su alma. Este argumento, esta evidencia, lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? En la primera de ellas, la imagen de Dios en el hombre. En la segunda de ellas, la naturaleza moral en el hombre. La palabra de Dios declara que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de que el hombre es hecho a la imagen de Dios, no se refiere a un aspecto físico, ¿verdad? O sea, no se refiere a que Dios también tenga manos, que Dios también tenga nariz, que Dios también tenga pies, rodillas. No se refiere a eso, sino que nos habla, ¿verdad?, de un aspecto espiritual. Recordemos que Dios es espíritu, entonces por eso no se está refiriendo a que Dios también tiene un cuerpo como el nuestro, sino que al decir, ¿verdad?, que el hombre es hecho a la imagen de Dios, es en el aspecto espiritual. Colosenses 3:10 nos dice: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, o sea, en un sentido espiritual. La imagen de Dios en el hombre también lo vemos reflejado en cómo el hombre tiene dominio sobre las criaturas menores, ¿verdad? Y sobre todo, especialmente, en la capacidad que tiene el hombre, en el deseo que tiene el hombre de tener comunión con Dios, de tener comunión con un ser supremo, ¿verdad?, un ser superior. El hombre fue creado con esa inclinación religiosa, cosa que no vemos en las criaturas menores, por ejemplo, en los animales, ¿verdad? Un mono, un simio, un chimpancé, por muy inteligentes que sean, usted no le puede enseñar religión.
por muy inteligente, ¿verdad?, que sean los primates, no tienen ellos esa capacidad, ese deseo de tener una comunión con su Creador. Dios no los dotó, ¿verdad?, de esa capacidad religiosa que el hombre sí tiene, que el hombre sí posee. El hombre es superior a esas criaturas, ¿verdad?, en ese sentido, y ahí se refleja también la imagen de Dios en el hombre. Y en cuanto a lo que es la naturaleza moral, mis hermanos, nosotros poseemos una conciencia que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos portarnos de cierta manera. Tenemos esa conciencia, Dios nos puso esa conciencia. Y aunque una persona no tenga un conocimiento de Dios, no haya tenido un encuentro con Dios, pues esa persona sabe que hay ciertos comportamientos que no los debe de hacer, ¿verdad? Porque posee esa conciencia que le dice cómo portarse de cierta manera. Que no hagamos caso a esa conciencia, bueno, pues eso ya es otro asunto, pero ahí está. Dios puso en el hombre esa conciencia, esa naturaleza moral que los animales no tienen, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta prueba en que Dios, ¿verdad?, se revela al hombre, en la que podemos ver la existencia de Dios. Y estas pruebas, ¿verdad?, mis hermanos, que les acabo de mencionar, ¿verdad?, la de la creación partiendo de un razonamiento lógico, la de la naturaleza, la de la historia, la del alma humana, pues estas pruebas, mis hermanos, estas evidencias no son un sustituto de la revelación de Dios en la Escritura, de la revelación de Dios en su palabra, ni tampoco estas pruebas, estas evidencias por sí solas llevan al hombre a una fe salvadora. No lo pueden hacer, ¿verdad? No sustituyen esa revelación de Dios. Son únicamente pues unos razonamientos lógicos, pruebas o evidencias, ¿verdad?, donde Dios se revela al hombre, pero no se revela de una manera como su Salvador, sino únicamente, ¿verdad?, que Dios existe. Y la quinta prueba o evidencia es aquella que parte de la Escritura, o sea, que parte de la Biblia, mis hermanos. Aquí lo vemos, ¿verdad?, cómo la Biblia declara ser la palabra inspirada de Dios. No hay ninguna otra obra literaria, por muy bonita que sea, por muy conocida que sea, no declara ser palabra inspirada por Dios. No hay tampoco en el mundo, mis hermanos, ningún otro libro que haya sido tan ampliamente aceptado como un mensaje de parte de Dios. Si bien es cierto, la Biblia tiene muchos opositores, muchos detractores, pero mayoritariamente es aceptada como palabra de Dios. No hay tampoco, mis hermanos, ningún otro libro que tenga una enseñanza moral y espiritual tan elevada como lo tiene la Biblia. No existe. Y a pesar de que la Biblia haya sido escrita hace muchos siglos, hace muchos años, mis hermanos, la Biblia es más actual que las noticias del día de mañana. La situación que se vive en el mundo actual, en pleno siglo XXI, la Biblia ya hablaba de ello. A veces por eso es que a nosotros, ¿verdad?, más bien no nos sorprende, ¿verdad?, cuando vemos este tipo de noticias de pandemias, enfermedades, guerras, de todo lo que está pasando, porque la Biblia ya habla de ello, a pesar de que tiene siglos de existir. Es más actual que las noticias de mañana, mis hermanos. Y encontré aquí una reflexión, ¿verdad?, que me gusta y se las comparto con ustedes, y dice así: si la Biblia fuera un cuento de hadas, ¿por qué está prohibida en tantos países? Nadie va a la cárcel por leer el cuento de Blancanieves. Si la Biblia realmente no tiene el poder que dice tener, ¿por qué entonces prohibirla? Si la Biblia no es un mensaje de parte de Dios, ¿por qué es un libro tan perseguido? Ahí está, ¿verdad?, la evidencia de la revelación de Dios a través de la Escritura. Y en cada una de ellas, ¿verdad?, vemos cómo Dios se ha revelado al hombre, cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y en cada una de ellas igual vemos, ¿verdad?, cómo el mismo hombre ha tratado de refutar esas evidencias, ha tratado de buscar pruebas que contradigan, que echen por tierra
lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero no han podido, no han conseguido hacerlo, mis hermanos. Nosotros podemos ver a quién pertenece una determinada obra literaria, una pieza musical, alguna pintura, ¿verdad? Porque su autor pues puso ahí su firma, ¿verdad? Y también por su estilo, por su característica literaria, si se trata de un libro, si se trata de una pintura, si es de una pieza musical, pues su ritmo, sus instrumentos, ¿verdad? Nosotros nos damos una idea de quién es el autor, a quién pertenece, ¿verdad? Y porque está firmada por él mismo. De la misma manera, mis hermanos, Dios no hizo al mundo sin dejar indicios, sin dejar prueba de la obra de sus manos. Dios estampó su firma en toda la creación, en todo cuanto vemos, está Dios ahí revelándose al hombre. Pero desgraciadamente, ¿verdad? El hombre ha sido cegado y aún teniendo estas evidencias, estas pruebas, pues lo niegan, ¿verdad? Pero le repito, pues para la Escritura eso no es sorpresa ni es novedad. Ya la Biblia hablaba de los ateos, ¿verdad? Ya la Biblia los mencionaba. Dice el salmista, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya la Biblia nos hablaba de los ateos, nada más que no los llama ateos, la Biblia los llama necios. Fíjese qué nombre les da, ¿verdad? Necios. Los ateos muchas veces sienten que por practicar el ateísmo son seres superiores intelectualmente hablando, ¿verdad? Que los que creemos en Dios es porque somos seres retrógrados, porque somos de una mente pobre, pero la Biblia afirma todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia no dice el hombre sabio no hay Dios, dice el hombre de intelectualidad superior no hay Dios. No, la Biblia afirma y dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y le repito, ¿verdad, mis hermanos? La existencia de Dios que hemos visto en estas evidencias, todas ellas, la creación, la historia, la naturaleza, no llevan al hombre a una fe salvadora, mis hermanos. Toda esa evidencia, aunque el ser humano la reconozca, no sustituye el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No basta con conocer estas evidencias, con aceptar estas evidencias, ¿verdad?, en las que Dios se ha revelado al hombre, sino que es necesario conocerlo, al único Dios verdadero, pero como Señor y Salvador, ¿verdad? Aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estas evidencias y estas pruebas no conducen al hombre a una redención. Y esto fue, mis hermanos, el discipulado del día de hoy. Espero en Dios, ¿verdad?, de todo corazón, que haya sido de provecho para su vida, que Dios haya hablado a su vida y sobre todo, ¿verdad?, y lo más importante, que pongamos por obra la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos y darle gracias a Dios. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito y buen Dios, Padre, mi Señor, te doy gracias por la oportunidad que me concediste de estos minutos compartir enseñanza con mis hermanos, con mis amigos, oyentes de este mensaje, Señor. Yo te pido por la vida de ellos, mi Dios, que los bendigas, que esta palabra, esta enseñanza se quede grabada en sus corazones, mi Señor, y que pasemos de ser oidores a hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos decir, mi Dios, que te conocemos no por la obra solamente de tus manos, Señor, sino que te conocemos porque has entrado a nuestro corazón, porque te hemos aceptado como Señor y Salvador, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo que nos concediste tener. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues les agradezco que haya tomado este tiempo para conectarse y lo invitamos a que lo siga haciendo, ¿verdad? La siguiente semana vamos a estar viendo también unos temas muy interesantes, ¿verdad?, acerca de la doctrina de Dios. Los esperamos el próximo martes a las 7 p.m. Dios mediante, aquí nos estaremos viendo. Dios les bendiga, mis hermanos.